milagrosamente va a hacer todo lo posible para librarnos de tribulaciones. Pero va a haber otros momentos donde Él va a permitir que pasemos por el fuego, para probarnos. Quiero que sepan que Pablo, después de esta apedreada, de este sufrimiento, dice que su rostro, no dice ahí, pero los historiadores, los comentaristas dicen que su rostro quedó desfigurado. En esos días no había cirujanos plásticos que podían reconstruirle la cara. Imagínate haber sido apedreado, ¿cómo quedarías? Deformado, jorobado, ¿sí? Pero vamos a ver algo muy importante. Dice que los discípulos lo rodearon. Intercesión quiere decir interceder con pasión por peticiones personales. ¡Oh Señor! ¿Hasta cuándo, Padre bendito? Cuando estás pasando por una prueba, no es Señor, si te quieres, si tú quieres, Padre, si es tu voluntad, ¿verdad que no? Es una desesperación, una angustia. Señor, ¿hasta cuándo, Padre? Tengo que pasar por esta tribulación. Con pasión, con denuedo. Interceder con pasión por los demás, por el pueblo de Dios. Un buen ejemplo de esto es Moisés en la Biblia, en el libro de Éxodo. Mientras él estaba intercediendo por el pueblo, ¿qué estaba haciendo el pueblo? ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Fornicando. Habían construido el becerro de oro y estaban teniendo una orgía, celebrando y dándole rienda suelta a la carne. Mientras Moisés, el siervo de Dios, estaba intercediendo y clamando a Dios con pasión: Señor, ten misericordia de ellos, no los destruyas, perdónalos, dales otra oportunidad, Señor. El pueblo no agradecía eso. El pueblo dando rienda suelta a su carne. Otro ejemplo de esto es Daniel. Daniel dice que oraba 3 veces al día. Y él se incluía y decía: Padre, Dios Todopoderoso, perdónanos porque somos pecadores, porque hemos pecado contra ti. Daniel era un hombre justo, recto delante de Dios, que ayunaba, que buscaba el rostro de Dios, pero él se incluía en el pecado del pueblo al interceder por ellos. Pablo volvió a la vida y al día siguiente continuó su viaje misionero. Miren lo que dice el verso 21 al 22. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio, confirmando, ¿qué cosa? Los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Esto me llama mucho la atención. La vida cristiana, hermano, no siempre va a ser color de rosas, ¿verdad que no? La vida cristiana va a haber tribulaciones, va a haber pruebas, va a haber dificultades, va a haber adversidades. ¿Y qué debemos hacer cuando vengan esas adversidades a nuestras vidas, hermanos? Ayunar, orar, tener una actitud de agradecimiento. Pero ¿cómo? Si es muy fácil decir eso, pastor, si usted no está en mis zapatos. Es muy fácil decir: oh Señor, gracias. Pero miren la actitud de Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 verso 18. Dice: dar gracias, no dice por todo, sino en todo. Hay una gran diferencia. No, el Señor, gracias por esta tribulación, dame más tribulaciones. No. Es decir, gracias, Señor, porque en medio de esta tribulación yo sé que tú estás conmigo. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús.
Los 3 amigos de Daniel, cuando los aventaron al horno de fuego, ellos no estaban, aleluya, gracias Señor, porque nos estamos quemando, porque nos van a aventar al horno. No, estaban alabando y glorificando a Dios, porque en medio de ellos estaba otro. ¿Y quién era ese otro? Cristo Jesús. Cristo estaba en medio de ellos. Y por esa razón podían decir, gracias Señor, porque aunque pasemos por el fuego no nos vamos a quemar, porque tú estás con nosotros. ¿Qué actitud, hermanos? El tercer punto que quiero que veamos en esta mañana es la palabra edificación. ¿Qué significa edificación? El diccionario lo define como efecto de infundir en alguien buenos sentimientos e incitarlos a obrar con virtud. El verso 22 dice que Pablo confirmaba los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe. Era muy fácil decir, yo ya no voy a seguir en los caminos de Dios por lo que me está pasando. Pero Pablo y Bernabé dice que los animaron, confirmaron sus ánimos. Dios, miren, estaba muerto, pero ustedes oraron por mí y ahora estoy caminando, varones, hermanos. No se dejen vencer. Ellos verdaderamente en esa ocasión, en esos tiempos, estaban siendo tirados al Coliseo a ser comidos por los leones. Había una gran persecución y era muy fácil desalentarse y decir, no, ¿para qué sirvo a Dios si mis primos y mis hermanos que se convirtieron al cristianismo los mataron? ¿Dónde estaba Dios en ese momento? Pero Pablo le dice, hermanos, servimos a un Dios grande. No pierdan la fe. Sigamos adelante. Y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. 3 cosas aquí. Ánimo. ¿Qué es ánimo? Eso es edificar. Cuando uno ya dice, ya no puedo más, ya voy a tirar la toalla, y viene alguien como Bernabé, y un hijo de consolación, y te dice, todo lo puedo en Cristo. Pablo dijo en medio de la prisión, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es dar ánimo. Llorar con los que lloran y gozar con los que se gozan. Fe. ¿Qué es fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tenemos una fe gloriosa, hermanos, que Cristo puede venir en esta mañana. ¿Cuánto lo creen? Cristo puede venir mañana, Cristo puede venir en 10 días. Hermano, tenemos que permanecer en esa fe. Tenemos que seguir adelante trabajando para el Señor, diciendo, yo quiero que cuando el Señor venga me encuentre trabajando en la viña del Señor, haciendo lo que Él me ha llamado a hacer. Y número 3, tribulación. La palabra de tribulación es muy diferente a persecución, como vimos en un principio. Tribulación es adversidad que padece el hombre. Y Pablo nos da 2 citas, y con esto cierro, 2 citas claves. En 2 Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente eterno peso de gloria. Cuando pasamos por estas leves tribulaciones, nos queremos encerrar en la recámara o en el baño si estás en el trabajo y decir, Señor, en este momento ya estoy listo para que tú vengas y nos lleves a tu presencia, ¿sí o no? ¿O yo soy el único? Estas leves tribulaciones nos hacen desear más la venida de Cristo. En Romanos 8:37, una cita favorita mía, dice, antes, en todas estas cosas, dice Pablo, ¿somos qué? Más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, Pablo dice, estoy seguro, convencido,
de que ni la muerte, ni la vida, o sea, ya lo habían apedreado a él, ya lo habían dejado muerto. Pero él dice, no, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. ¿Qué cosa? Nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El más grande de los presidentes de Estados Unidos. A la edad de 7 años, su familia los aventaron de su casa. El banco les robó su casa. Los dejaron en la calle. Y a esa edad comenzó este niño a trabajar arduamente. Cuando tenía 9 años, su madrecita murió. A la edad de 21 años, lo corrieron de su trabajo en una tienda de abarrotes. Quiso ir a la escuela de leyes, pero no tenía recursos ni los estudios. A la edad de 23 años, se endeudó asociándose con una persona en una tienda. Y después de 3 años, ese socio murió y quedó en la bancarrota, en quiebra. A la edad de 28 años, se enamoró de una muchachita, de una joven. Y después de 4 años de noviazgo, le propuso que se casaran, a lo cual ella lo dejó plantado en el altar. Después de 3 intentos, a la edad de 37 años, finalmente fue elegido al Congreso de Estados Unidos. Y después que trató de ser reelegido, no pudo. Su hijo murió a la edad de 4 añitos. A la edad de 45 años corrió para el Senado y perdió. A los 47 años corrió por la posición de vicepresidente de Estados Unidos, pero perdió. Pero a la edad de 51 años fue elegido como el presidente de Estados Unidos. Y su nombre es Abraham Lincoln. Un hombre que aprendió a enfrentar el desánimo, pero con perseverancia y fe en su Dios. Pero algo que ustedes no sabían es que fue este presidente, o tal vez sí lo sepan, fue este presidente Abraham Lincoln que en 1863, en medio de la guerra civil, en la guerra más sangrienta de Estados Unidos, estableció el Día Nacional de Acción de Gracias, Thanksgiving. No lo estableció al final de la guerra, cuando ya dijeron, ya ganamos y ahora sí podemos dar gracias a Dios. No, fue en medio de la adversidad que él dijo, vamos como nación a establecer un día de acción de gracias. Y eso es lo que el Señor quiere decirte en esta mañana. Que no importa lo que estés pasando, no importa qué guerra haya en ti, en tu familia, da gracias a Dios en todo, en medio de la situación, porque Dios tiene cuidado de ti. Dios te ama. Y Dios tiene grandes planes para tu vida. La Biblia dice que aunque padre o madre te abandonan, con todo eso Jehová te recogerá. En conclusión, vemos lo que sucedió en el viaje misionero de Pablo. El verso 24 al 28 dice: pasando luego por Pisidre, vinieron a Panfilia. Y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados la gracia de Dios. Es ahí donde lo habían apedreado. La gracia de Dios, el favor de Dios, para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reuniendo a la iglesia en Jerusalén,
refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Qué tremendo es esto, hermano. Dios hizo grandes cosas en la vida de estos dos hombres y de todos los discípulos que ellos levantaron, porque tenían fe al Dios que servían. Me brinqué el verso 23 con un propósito, hermanos. Pero antes de leer el verso 23, te quiero hacer una pregunta. ¿Estás pasando por persecución? ¿Estamos pasando por persecución? No, yo no creo. Ya les di la definición, lo severo que es persecución. ¿Estamos pasando tribulaciones? Sí. Sí. El verso 22, Pablo dice, confirmando los ánimos a los discípulos, exhortándolos que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermano, ¿estás intercediendo tú por la iglesia? ¿Estás intercediendo tú por tus familiares? Si no lo estás haciendo, te animo a que te unes al grupo de intercesión. A continuación, hermanos, por último, Efesios 4:12, el lema de nuestra iglesia es, a fin de perfeccionar a los santos, tú y yo somos santos, apartados para Dios, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermano Filiberto y hermana Epi, le voy a pedir que pasen para acá enfrente. Y mientras ellos pasan, leamos lo que dice el verso 23. Dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Estos dos hermanos, esta pareja, son de gran bendición para mi esposa y para mí. Ellos han comenzado desde un principio con nosotros y han demostrado en las buenas y en las malas la perseverancia. Han mostrado con su testimonio, pasen acá, con su testimonio de fe. Y yo veo a mi hermano como un Bernabé. Cuando hay un hermano, un matrimonio desanimado, él siempre viene al lado de ellos y les da palabras de ánimo juntamente con su esposa. Y yo en esta mañana tengo el privilegio, ¿está el hermano Jorge aquí, el pastor Jorge? ¿No está? Okay. Vamos a orar y vamos a ungir a mi hermano Filiberto y su esposa como ancianos de nuestra iglesia. Amén. Le voy a pedir a mi esposa que pase al frente y vamos a todos juntos, pónganse de pie por favor. Esto es algo muy especial, hermanos. Vamos a consagrar quiere decir ungiendo con aceite a estos hermanos como ancianos de nuestra iglesia. Padre del cielo, Padre glorioso, te damos gracias por la vida de mi hermano Filiberto, por la vida de mi hermana Epi, Señor. Gracias por su testimonio, Señor, que sirven a un Dios grande y poderoso. Y tu palabra nos enseña que lo que estamos haciendo es bíblico, Señor. Y que, Señor, ellos han demostrado con su testimonio, Señor, y con lo que han pasado, Señor, que son dignos, Señor, de este reconocimiento, Señor. Yo te pido, Padre, que tú, Señor, pongas un mismo sentir en toda nuestra congregación, Señor. Al ver a estos hermanos, Señor, los respetemos como ancianos, como líderes de esta congregación también, Señor. Le damos gracias, Señor, y bendice sus vidas. Guárdalos en el hueco de tu mano, en el nombre de Cristo Jesús. Los nombramos ancianos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Le voy a pedir al hermano, pueden tomar sus asientos, hermano. Al hermano Philip, él quiere decir unas palabras. Gloria a Dios, hermanos.
Que Señor me los bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana.